Muy buenas, opositores. Dije que me iba, pero no me voy. ¡Yo no me iré a ninguna parte! Sé que uno de los tipos de vídeos que más os gustan son los de tarjeteo, hacer flashcards y demás, y como regalo de Navidad, pues quería dejar uno subido antes de ya sí irme de vacaciones, por favor. Además, para que sea un regalo ameno y no una tortura, va a ser un vídeo sobre un tema de tarjeteo sencillito, fácil, un vídeo rápido, corto, lo que digo siempre, un vídeo corto que luego se me acaba alargando, pero esta vez voy a intentar que no. Esto es lo de siempre. Yo voy a hablar de una ley y voy a hacer las cosas con una ley. Pero eso no quiere decir que si esta ley no entra en vuestra posición, este vídeo no sirva y lo que explico aquí no obsirva. No obsirva. ¿Qué estoy diciendo? Lo que quiero decir es que esto es pura teoría de cómo hacer flashcards. Independientemente de lo que estéis estudiando, las leyes siempre tienen un poco todas el mismo formato. Entonces, quedaos, porque vale, yo ahora voy a hablar de la ley orgánica del Poder Judicial, que básicamente se estudian las oposiciones a justicia, poco más. Pero he cogido esta ley porque tiene muchos supuestos de lo que yo voy a explicar en este vídeo. Ya digo, quedaos porque lo que vais a ver aquí lo podéis extrapolar a cualquier ley que tengáis que estudiar, ya lo vais a ver. Bien, el supuesto del que estamos hablando es cuando un órgano tiene que hacer algo, pero previo informe o consultando o tras oír o lo que sea a otros órganos, ¿vale? Por ejemplo, el 87 bis.3. El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar previo informe de las salas de gobierno que bla bla bla. Vale, más articulitos que me he marcado que les pasa esta movida. Aquí tenemos otro ejemplo. El Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y de las comunidades autónomas con competencia en la materia, podrá acordar que lo que acuerden entre ellos, que se llevan muy bien. Y aquí lo mismo, el Ministerio de Justicia, previo informe no sé quién, de las comunidades autónomas, vale. La estructura, composición y funciones de la Comisión Nacional de tal serán establecidas por el Gobierno, mediante tal, previo informe de una gran cantidad de otros órganos. Este es un tipo especial que lo vamos a tratar de forma separada, ¿vale? Y otro ejemplo que he encontrado por aquí, un recursito que lo resuelve la sala de gobierno, previo informe tal, ¿vale? O previo informe del letrado, del juez o de la sala que impuso la corrección. Pues estos son los supuestos, ¿vale? Os habéis quedado un poco con la copla, ¿no? Es un órgano hace una cosa, pero antes tiene que recibir un informe, oír, o algún otro órgano distinto tiene que hacer otra cosa previa. Entonces, ¿cómo se tarjetea esto? ¿Dónde está el punto de especialidad, digamos? Vamos a verlo. Bien, pues aquí tenemos el texto de los artículos por orden. Entonces, vamos a hacer lo que siempre he hecho, de coger los colorines. Y voy a marcar con colorines los órganos que intervienen en cada uno de estos... Bueno, en cada uno de estos hechos que hay que hacer, ¿no? Aquí tenemos al Consejo General del Poder Judicial y tenemos el previo informe de las salas de gobierno. Aquí tendríamos al Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y las competencias en las comunidades autónomas, ¿vale? Esto, por dar un pelín de contexto, hay cosas en la LOPJ en las que el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas son un poco lo mismo, o el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas son un poco lo mismo, por cuestiones que ahora no vienen al caso. ¡Sí, es igual! ¡Es igual! Pero hay muchas veces en que aquí nos vamos a encontrar una cosa muy larga, por ejemplo esto, el Consejo General del Poder Judicial, las comunidades autónomas, competencias en la materia de justicia, bla, bla, bla. Vale. Lo primero, podríamos resumirlo en con competencias en la materia, ¿vale? Y nos quitamos ahí la palabra justicia, por ejemplo, podría quedar así. Y segundo, si por el contexto del estudio aquí salen dos órganos que a efectos prácticos, porque pasa muchas veces a lo largo de ese tema, por ejemplo, son lo mismo, pues lo metemos en una misma flashcard, ¿vale? Yo esto no lo separaría. Para empezar, porque nos daríamos pistas. Por si no lo sabéis, cuando yo aquí pongo esto dentro de un color, ¿vale? Aparte de resaltar una idea o un hecho, un concepto, en este caso un órgano, también significa que es un cloud. Yo esto lo tarjetearía en modo cloud, ¿vale? Si no, ya lo habría separado en preguntas. Entonces esto sería un cloud, un hueco dentro del texto. Tendríamos nuestra nota, que bueno, sería más corta que este párrafo, pero ya se entiende. Imaginaos que esto es una nota de Anki, pues esto sería un hueco. Y serían dos huecos, C1, ¿vale? Dos huecos en la misma nota a la vez, simultáneos. Cada color significa eso, ¿vale? Pues aquí lo mismo. Esto sería un hueco y esto sería otro hueco. Si yo dejase este I en medio, en blanco, sin meterlo dentro del hueco, ya me estoy dando una pista de que aquí dentro de este hueco hay dos órganos. Si estáis estudiando bien y ya sabéis, pues eso, que en este caso... Uy, perdón. ¿Qué está pasando?
Ya sabéis que en este caso el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas siempre van a aparecer juntas en este tipo de artículo. No os pongáis un i en medio porque os lo estáis diciendo, ¿vale? Hacedlo junto. O sea, el Ministerio de Justicia por un lado, del Consejo General del Poder Judicial bla, 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 por otro. Y por el contexto vais a saber que es así. Esta es interesante. Tenemos que hay una cosa que se determina por el gobierno, ¿vale? Reglamentariamente mediante Real Decreto, bueno, es un reglamento. Aquí cambiaría la cosa, porque me parece muy bestia hacer lo mismo, es decir, hacer el gobierno, previo informe, poco, y meternos todo esto aquí. O sea, quiero decir, esto ya es demasiado, ¿vale? Sí, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas que competencian la materia muchas veces son lo mismo, entre comillas. Pero ya meter al Fiscal General del Estado, la Agencia de Protección de Datos, ya es demasiado. O sea, eso es una frasca demasiado tocha. Entonces yo aquí me pondría el gobierno en un cloud, me pondría mediante Real Decreto, ¿vale? En el mismo hueco, ¿vale? Porque el órgano que dicta la resolución y el tipo de resolución que es, a mí me gusta meterlas en el mismo hueco para que uno no me dé pistas del otro. Esto yo lo haría así. La estructura de funciones de la Comisión Judicial serán establecidas reglamentariamente por el gobierno mediante Real Decreto. Un hueco, o sea, una nota con dos huecos. Y ahora me haría lo siguiente. Para determinar la estructura, composición y no sé qué de la no sé cuántos, será necesario previo informe de... Y aquí me hago una señora enumeración, ¿vale? Porque son demasiadas cosas como para estar metiéndolo en un solo hueco. ¿Cómo ha dicho usted? Y nos quedaría de esta forma. Bueno, ya sabéis que las enumeraciones podéis hacerlas de un solo color o como queráis. Hoy está Word tocándome un poco las bowlings, ¿vale? Entonces, bueno, es igual. Lo importante, que no siempre hay que hacerlo así. Que si tenemos el ministerio previo informe de ciento y la madre de órganos, yo lo haría de esta forma, ¿vale? Separamos las flashcards. Recordad que uno de los principios clave de hacer flashcards es separar mucho la información. Mucho, todo lo posible. De hecho, aquí, esto no lo he resumido, ni este párrafo, por no alargar demasiado el vídeo con detalles, pero esto no sería una buena flashcard y esto tampoco sería una buena flashcard, ¿vale? Lo único importante de aquí es que esto quedaría en un hueco, o mejor dicho, en dos huecos del mismo número. Esto quedaría en una flashcard por quién lo hace mediante qué, y esto quedaría en una flashcard del preinforme que haría falta de tal. Y por último tenemos esta. Es un recurso que resuelve un recurso de justicia el juez o la sala, ¿vale? Hay tres órganos distintos que pueden resolver este recurso. Sabemos que este recurso de audiencia, que se llama así en este caso, lo pueden resolver estas personas, ¿vale? Entonces, ahora, contra el acuerdo mediante el que se resuelve el recurso de audiencia, cabe otro recurso, ¿vale? En justicia nos gustan mucho los recursos. En este caso cabe el recurso de alzada ante la sala de gobierno, ¿vale? Entonces, la sala de gobierno resolverá el recurso de audiencia en justicia, el recurso de alzada contra el recurso de audiencia en justicia, ¿vale? Previo informe que impuso la corrección. En este caso, pasa como en el caso de las comunidades autónomas y con competencias en la materia, el Consejo General del Poder Judicial que veíamos antes. Tenemos que hay un recurso de audiencia en justicia ante tres personas posibles: letrado, juez o sala. Y que contra el acuerdo por el que se resuelve el recurso de audiencia en justicia cabe recurso de alzada que resuelve la sala de gobierno. Entonces, la flash, esto vamos a olvidarlo ya, ¿vale? Porque ya es demasiada información, simplemente estaba poniendo un poquito en contexto. La sala de gobierno resuelve el recurso de alzada contra el recurso de audiencia en justicia total previo informe de boom. Y diréis, joder, tres órganos, pues casi te da para hacer una numeración como antes. No, en este caso no. Porque ya sabemos que el recurso de audiencia en justicia se puede interponer ante estas tres personas distintas, ¿vale? Lo hemos visto antes: letrado, juez o sala. Como es lógico, si la sala tiene que resolver el recurso de alzada previo informe de no sé quién, va a ser de quién, pues del letrado, juez o sala que ha resuelto antes el recurso de audiencia en justicia. Quedaos con que a veces vais a tener que meter un par de órganos que son, entre comillas, equivalentes por el contexto del artículo, del tema, como lo queráis llamar, en el hueco, ¿vale? En el mismo hueco. Y otras veces estos ya no son equivalentes. Aquí no hay ningún contexto que nos diga que el Fiscal General del Estado y la Agencia de Protección de Datos pueden estar informando sobre la Comisión Nacional de Estadística Judicial, y entonces meter eso aquí, en esta flashcard,
sería demasiado largo, sería demasiado pesado para nuestro cerebro y no lo aprenderíamos bien. Pero sin embargo, si nos estudiamos por un lado que el gobierno va a determinarlo mediante el Real Decreto y por otro lado que para ese Real Decreto hace falta el previo informe de estos cuatro órganos, pues es mucho más fácil, más sencillo y queda más limpio, ¿vale? Vamos a ver ahora cómo quedan estas flascas en Anki de forma breve, de forma rápida. La numeración esta no, ¿vale? Porque ya sabemos cómo queda una numeración en Anki, eso no aporta nada, ni esto tampoco, pero sí quiero que veáis cómo quedan estas partes de aquí. Así quedan las flashcards una vez ya hechas en Anki. Veréis, las he hecho de dos formas. Las he hecho con los dos órganos metidos en el mismo hueco, como he explicado al principio, y las he hecho así, con un hueco para un órgano y otro hueco para otro órgano. ¿Por qué? Pues para que veáis que si se pone por separado, es decir, previo informe, y aquí por ejemplo estamos viendo que hay un órgano de una cosa, previo informe de otro que estamos viendo, ya podemos descartar que este órgano, o bueno, en este caso estos dos órganos, no pueden hacer esto, ¿vale? No pueden acordar lo que sea. Por eso a mí me gusta meterlo en el mismo hueco, que ahora lo vamos a ver cómo queda. Me gusta meterlo en el mismo hueco porque no hay descarte posible. Es más difícil, pero tenemos que saber que quien sea, bueno, en este caso el Ministerio de Justicia, pero el informe de, imaginaos que esto está en un hueco, va a poder hacer lo que sea, ¿vale? Y al ser más difícil, pues se nos queda mejor en la memoria. ¿Vale? Vamos a seguir viendo hasta que ya no nos salga más. ¿Veis? Aquí sí queda en los dos huecos. No tenemos ningún contexto, no podemos descartar ningún órgano, tenemos que saber sí o sí que tal, mediante previo informe de tal, va a poder hacer lo que sea. ¿Vale? Así queda. Esta es la misma, ¿vale? De hecho aquí lo podemos ver cómo quedaría con un solo hueco, la misma de antes. Ya descartamos que el Consejo General de Poder Judicial sea el que emite el informe. Y por tanto, si nos supiéramos bien esta ley, pues por el puro contexto podríamos descartar que esto es las salas de gobierno. Y no queremos aprender las cosas por contexto, recordad. Más de lo mismo, ¿vale? Ya sabemos que si el informe lo emite el letrado de la Administración de Justicia o quien sea, pues evidentemente no va a ser el que resuelva el recurso. Por tanto, el recurso pues lo va a resolver la sala de gobierno. Y aquí tenemos lo mismo, pero con dos huecos. ¿Veis? Además queda como más limpio, ¿vale? O sea, ya no porque haya menos texto al haber más cosas omitidas, sino porque está más limpio, simplemente. O sea, lo vemos aquí, en plan... ¿Qué estoy diciendo, tío? Vemos que una cosa, pero el informe de la otra, tenemos que saber las dos. Eso es lo que quería decir, aunque me ha costado un poquito comunicarlo. Aquí vemos la primera que habíamos visto antes. Lo mismo, con sus dos huecos y tenemos que conocerlos. Pues esta era la explicación que quería aportar respecto a este tipo de artículos, que es bastante frecuente, más de lo que parece. Y por último decir que si os queréis hacer un autorregalo de Navidad, podéis comprar mis mazos hechos por mí con este tipo de técnicas que enseño en el canal, escribiéndome a consejosopositores@gmail.com. Allí os envío más información al respecto. Esta vez sí, que pasáis una feliz Navidad, felices fiestas, feliz año y nos vemos en 2025 con quizás algunas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo.